El título de la exposición es La textura de las promesas. Es un título voluntariamente ambiguo, tiene una cierta carga casi poética porque estamos hablando en unos términos que no fijan exactamente qué es lo que significa ese título, es decir, anima a saber más al respecto de la exposición. Y también la exposición va de eso, de cómo nos aproximamos a las imágenes, qué es lo que leemos en ellas, desde dónde lo leemos, es decir, cuál es nuestra cultura, qué es lo que tenemos enfrente, pertenece a nuestra cultura o no. Eso nos hace una fotografía más comprensible o menos comprensible, mucho más opaca a su significado, a lo que quiere decir el autor, y si es algo que pertenece a nuestra cultura, esa contigüidad cultural facilita la comprensión de la imagen. En este caso, como todos los participantes en la muestra pertenecen al continente asiático, India, China, Corea del Sur, Singapur, Japón, nuestra información y nuestros estereotipos al respecto de esos países lo que suponen es una escasa información en profundidad de cómo es su cultura, su manera de expresarse y su manera de representar las cosas. Eso hace que en muchos casos lo que aparece en las fotografías, esa textura, primera textura visible de una fotografía, esperamos de ellas que nos dé una información nítida, sólida con respecto a lo que representa, y eso no ocurre en muchas de las imágenes que hay acá. Lo que nos obliga en esos casos es a aportar una especie de contraseña que normalmente viene en forma de texto, de explicación, que facilita al espectador el acceso a toda esa información codificada que hay ahí dentro. Con ese password, con esa contraseña, accedemos al contenido real y a lo que ha querido expresar el autor. Muchas veces cuando uno piensa en una exposición, normalmente la idea nace o de una reflexión, como sería en mi caso al respecto de las imágenes, o de algún trabajo que contiene una especificidad que es suficiente para inducir una selección de autores que reflexionen sobre lo mismo desde diferentes perspectivas. Este fue el caso de Bon Chan-Ku, que es uno de los grandes maestros de la fotografía en Corea del Sur y que tiene este trabajo bellísimo sobre las vasijas, y lo que hay detrás de esas fotografías, aparte de la belleza que contienen en su representación, tiene que ver con el periodo de ocupación japonesa en su país. Esa parte de no decir en un primer momento qué es lo que hay detrás de esa intención es lo que me inspira para reunir otro grupo de autores que son Gao Bo, Wang Huyang, Wei Xinchon, Ji Xu, Won Soak-teng, Takahiro Mitsushima y Sukanya Ghosh. Para mí es muy importante la puesta en sala. Creo que eso es una experiencia sobre la que todos hemos reflexionado, especialmente después de la pandemia y del confinamiento, donde teníamos acceso a ver muestras virtuales, etc. Y a mí me parecía muy importante, una vez que ya era posible de nuevo salir, que la experiencia que tuviera el espectador tuviera un grado de particularidad que no se puede reproducir cuando estás mirando a una pantalla. La disposición es bien importante, como decía Giorgio Agamben, hablando del dispositivo, es cuando las cosas están dispuestas de una determinada manera que hace que todo el conjunto encaje y tenga un significado propio. Esta sala, lo que más me gusta es que tiene esta división en dos plantas, lo que permite que en la primera planta puedes disponer autores que tienen una cierta particularidad. En este caso es un exceso de información. Hay mucha información contenida en las imágenes o unas dimensiones de obras en el sentido de número, pero también de tamaño, no en el sentido negativo, sino que hay muchas imágenes que se nos están echando encima y las tienes que gestionar de una determinada manera.
Por ahí eso me ha llevado a, en determinados casos, poner muy poca luz para que la gente se acerque y se concentre sobre la imagen, y otras tienen un sentido más escenográfico y eso necesita también una mirada desde lejos, pero con todo este ruido, incluso la proyección de un vídeo que tiene música, que tiene una música además que se va cortando y que incluye fragmentos de música tradicional hindú, etcétera, etcétera, para cuando subes a la siguiente sala, es una sala con mucho silencio, con una atmósfera muy blanca, muy tranquila, y te permite otro tipo de sensación. Para cuando llegas, probablemente hay como un ejercicio casi de respiración, ¿no? La experiencia ahí es distinta. Hay que pasearlas, hay que volver, hay que alejarse, acercarse y ver cómo funcionan esas imágenes en relación con nuestra propia experiencia sensitiva, sensorial. Y eso esta sala lo permite, y por eso me gusta mucho, ¿no? Haber trabajado en estos dos espacios. Gao Bo es un artista chino. Él empezó con la fotografía muy joven, estudió Bellas Artes en la Universidad de Chongqing. Lo que le ocurre es que gana un premio muy importante entonces, en el que le dieron una cámara Hasselblad. La vendió inmediatamente y se dispuso a viajar a la parte más lejana, a donde entonces ya estaba viviendo en Pekín, y se fue hasta el Tíbet, que era lo más lejos que podía irse sin salir de China, porque no se podía. Y empezó a hacer fotografías durante 6 meses, regresaba una y otra vez, siempre los viajes eran largos, caminaba, recorría las ciudades, los templos. En algún momento él se desplazó a vivir a París, trabajando como fotógrafo de la agencia Vu, colaborando con el diario Liberación. Siguió yendo al Tíbet y cuando terminó el trabajo en 1995, hizo una reflexión sobre todo lo que había hecho y se dio cuenta de que todo lo que él había aprendido no estaba recogido en las fotos que él había hecho, que tenían un carácter muchas veces exótico, porque también para él el Tíbet era muy exótico, y sintió una enorme frustración. Así que recogió todas las copias, todos los negativos que tenían, los guardó en una caja que no volvió a abrir hasta 2009. Cuando decidió abrir de nuevo ese capítulo, mirar sus fotografías como si no fueran suyas e intentar jugar con ellas para que fueran capaces de contener toda esa sabiduría sobre la vida que él había ido aprendiendo a través de sus amigos tibetanos. El método que él decidió utilizar es algo que había hecho muchas veces, es hacerlo en forma de ofrendas. Y lo que decidió fue hacer algo que está también en la tradición china, que cuenta que un anciano que practicaba ritos budistas en el interior de una cueva tuvo una revelación y quiso escribirla, pero no encontró con qué y decidió escribir sobre las paredes con su propia sangre. Ese es el rito que se llama Qi Shui Jin Shu. Y Gao Bo lo que hizo fue trasladarse al Tíbet y empezar a extraer sangre suya con la ayuda de un médico, y con ella empezó a intervenir sobre sus propias fotografías. Lo que hace Gao Bo es no escribir nada en concreto. Yo, la primera vez que lo vi, este trabajo, ya en el 2010, pensé que estaba escribiendo en tibetano y me dijo, no, es una escritura inventada. Él la llama la escritura del alma. Él lo que dice es que si escribes algo, limitas algo, y lo que tienes que hacer es apreciar, relacionarte con lo que hay, y eso, esa mancha, es lo que está de alguna manera anunciando y enunciando cuál es la relación tan intensa que él ha tenido con el país del Tíbet. El trabajo lo hace en un papel hecho a mano que él emulsiona y sobre él imprime las fotografías, y luego todo ese paquete se lo lleva al Tíbet, donde además en algunos casos invita a algunos de sus amigos, al lama que le estuvo traduciendo en los primeros años. También a ellos los invitó a que intervinieran sobre sus fotografías con su sangre, que es una especie de cierre colectivo. Lo que él ha hecho es, en lugar de seleccionar imágenes sueltas,
la gran mayoría de las veces pone en diálogo imágenes que a menudo están tomadas en años distintos y en poblaciones distintas. Con eso conforma unos recorridos dentro de la imagen contenida en el papel, imagen en el sentido de haber sumado fotografías que componen todas ellas una imagen. La capacidad que él tiene de atraer nuestra mirada, de acercarnos, replica cómo nos comunicamos entre nosotros. La distancia que establecemos para comunicarnos con otra persona, también él fuerza que esa relación con las fotografías obligue o empuje o sugiera al espectador que ha de acercarse, volver a alejarse, porque cuando te alejas ves una estructura geométrica que no necesariamente sería visible si las estuvieras viendo siempre demasiado cerca. Todo ese juego, toda esa libertad que ha tenido Aubot le ha permitido incluso el ilustrar los espacios en blanco que hay dentro de las fotografías también con estas caligrafías, emulando, como en la tradición pictórica china, los poemas siempre se ponían en los espacios en blanco del cuadro. Sukanya Ghosh es una videoartista de la India y también es diseñadora gráfica. El trabajo suyo además añade el trabajo con collage, que es probablemente una de las tendencias más visibles ahora mismo en el arte contemporáneo. El collage que había quedado ahí anclado en la época de las vanguardias históricas. Y eso está sucediendo en muchas partes del mundo, probablemente porque cada vez lo que queremos explicar es más complejo y tiene más capas. Cuando Sukanya Ghosh trabaja en collage, juega con la libertad con la que muchas veces juegan los diseñadores, que es mirando la textura formal de las cosas. El vídeo que presenta Sukanya Ghosh mezcla un poco todas esas cosas. También ese espíritu y ese amor por los trazados, por las líneas que tienen los diseñadores gráficos. Ella estudia el problema enunciado por Richard Bellman en el año 1955 del Isosceles Forest, que consiste en cómo escapar de un bosque de dimensiones conocidas de la manera más rápida posible. Y lo que ella hace es utilizar esa enunciación para hablar sobre la memoria y para hablar sobre el bosque de imágenes en el que nos estamos moviendo. Muchos de ellos no tienen dimensiones conocidas, con lo cual ya la ecuación, el problema falla por algunos de los casos. Y además ella intenta restaurar no solo las dimensiones, sino también la identidad de las personas que están ahí y que muchas veces nos encontramos en los archivos de los álbumes familiares. Cuando desaparece una persona realmente, aunque esté en una fotografía, cuando nadie ya sabe quién es. Y lo que hace Sukanya es jugar con eso, tratar de reconstruir la memoria, tratar de darle un orden lógico a cómo aparecen las imágenes en la memoria, cosa que es un planteamiento de salida absurdo, y ella lo hace más visible todavía para que veamos cómo las imágenes de nuestros recuerdos aparecen sin seguir un orden cronológico. De la misma manera que algunos de los fotomontajes que ella hace evolucionan hacia la creación de personajes, todo el proceso cinético, toda esa música sincopada que va ocurriendo durante el vídeo, también es una manera de recomponer, de representar cómo funciona nuestra mente y muchas veces las dificultades que tenemos para organizar nuestra memoria o para organizar nuestras actitudes o para tratar de encontrar un camino de salida del caos con el que continuamente convivimos. Takahiro Mitsushima es un fotógrafo japonés al que conocí en Taipei en el año 2017. El trabajo de Takahiro me impresionó muchísimo por muchos motivos, pero sobre todo por la honestidad que desprendía el trabajo, a pesar de estar tocando temas bastante agrios y bastante delicados. Pero había un cierto grado de complicidad, o si quieres, de empatía con la gente que él fotografiaba. Él lo que hace es vivir la noche de un barrio de Tokio muy particular, Otaku, y él cuenta que prácticamente desde el final de su infancia y principios de la adolescencia se escapaba sistemáticamente de su casa y junto con otros amigos convertían
la noche en ese barrio en una especie de campo de patio de recreo, en donde pues acababan durmiendo o en la calle o en las aceras o en casa de algún amigo que encontraban por la calle. En una de estas ocasiones los recogió una especie de homeless que vivía en un espacio muy reducido y tenía en la pared de la habitación donde él durmió un mural lleno de fotografías que él había ido tomando precisamente de la noche, y cuando Takahiro descubrió que en una de ellas aparecía él, pensó: en algún momento yo también voy a querer hacer eso. Se decidió a estudiar fotografía y a partir de ahí empezó a trabajar sobre la noche en ese barrio. El título es El largo abrazo y tiene que ver con una historia muy personal, porque todo el trabajo es muy personal. Es una historia sobre él, contada en primera persona y de la gente con la que se relaciona, aunque él no aparece nunca en las fotos. Pero dice que un día encontró a una mujer, a una chica joven, compartieron algo que en Japón también es muy habitual, un paquete entero de tabaco, y al final de esa conversación, que no llegó a más, quedaron en verse y se dieron un largo abrazo. Y todas esas experiencias que él había ido teniendo de ese tipo es lo que él quiso reflejar con este trabajo. Esa situación de extrañamiento que tiene Takahiro y para nosotros también lo tiene con respecto al estereotipo sobre la espiritualidad y el sentido de la belleza que tienen los japoneses en sus muebles, en sus decoraciones, etc. Él lo hace todavía más extraño utilizando la luz más extraña que hay para fotografiar, que es la del flash. Es una luz que no existe. Takahiro finalmente ha hecho un libro con este trabajo y la manera de llevar esto a la pared, lo que hemos intentado es reproducir simbólicamente el skyline de la ciudad de Tokio con sus imágenes, de manera que desde lejos la percepción que se tiene es precisamente de esa línea en el horizonte, y luego necesitas acercarte para ver todo un aspecto de la ciudad en la parte de arriba y la parte más agria, más dura de ver en la parte de abajo. Y se fue de Tokio, se fue a vivir a Taipei. Yo tenía mucha curiosidad por ver qué es lo que estaba haciendo, así que me mandó un PDF con cerca de 2.000 o 3.000 fotografías, todas correctamente hechas, con personajes siempre sonrientes, y yo echaba mucho de menos esa complicidad que había visto con el trabajo de Tokio. Entonces, lo que hicimos a partir de ahí es jugar precisamente con esa situación de extrañamiento, de extranjería que tuvo Takahiro en Taiwán. Y hemos puesto cientos de fotografías encadenadas una detrás de otra a una velocidad enorme a través de una proyección en vídeo y a través de una composición en forma de escultura, deteriorando los papeles, las imágenes, hacer como una especie de cascada de imágenes sobre las que ya no tienes la posibilidad de identificar algo en concreto. Esa es la diferencia con lo de Tokio. Me parecía que también hacía un balance de cómo nos acercamos a la gente con esa cámara y qué es lo que intentamos representar con ella cuando tenemos cierta complicidad o cuando tenemos que establecer una cierta distancia, tanto cultural como física, porque a la gente no la conocemos ni hablamos su lengua. Y hacerlo de una manera que también sugiera al espectador acercarse, alejarse y ver cosas distintas cada vez, para que no haya una línea narrativa, porque en el trabajo tampoco la hay. Está contando destellos de historias personales que tienen otros o de relaciones personales que él ha tenido con esa gente. Bon Sang-woo es probablemente uno de los fotógrafos más importantes de su país, Corea del Sur. Él desde siempre, sus temas son la belleza, el paso del tiempo y la historia, de manera que en diferentes periodos de su carrera ha ido tocando cosas que estaban vinculadas precisamente a eso, a representar algo tan intangible o tan difícil de representar como es el paso del tiempo. Y normalmente lo ha hecho a través de metáforas. El último de sus trabajos le vino
de repente porque se encontró en una revista a una coleccionista alfarera que le habían hecho un reportaje en su casa y vio él que tenía en el fondo una vasija maravillosa, redonda, que la llamaban la vasija Luna, the Moon Vessel. Y empezó a investigar y se encontró con que esa vasija pertenecía a las colecciones que desde 1392 a 1910, que es el periodo de la dinastía Joseon en Corea del Sur, había sido declarada ese estilo de artesanía como la vajilla imperial, por ese minimalismo que tienen, y también porque al estar todas obviamente hechas a mano, contienen toda una serie de imperfecciones que las diferencian de otras vasijas que tienen una vocación más sofisticada y que normalmente han pertenecido siempre a las clases más altas o a las clases de poder, que son los que se han ocupado de utilizar el azul, por ejemplo. En Corea ese azul se utilizaba mínimamente, pero fundamentalmente se utilizaba el blanco, que Bon Chan-ku dice que es una manera de restringir el deseo, el blanco. Y eso tiene unas conexiones taoístas, si se quiere, hasta de Confucio, y hace que estas vasijas tan humildes tengan una personalidad que va asociada también a la textura de las superficies de la cerámica, donde el tiempo también va dejando huella sobre esas vasijas. Y en el caso de las vajillas Luna, además esas manchas se asemeja a las propias manchas que tiene la luna, de manera que le hizo a Bon Chan-ku, trabajando también sobre las metáforas, construir esta imagen que parecen los ciclos de la luna. Viendo eso, viendo cómo están hechas, con esos fondos blancos, con ese minimalismo, yo he comprobado, sin dar más información, que a la gente les parecen unas fotografías maravillosas. Siempre es la misma pregunta, hoy se la estaba haciendo otra vez, que la gente me preguntaba, ¿pero eso es grafito, carboncillo o es una fotografía? ¿No? Y él se ríe porque se lo han preguntado 1000 veces. Pero lo que realmente no muestran esas vajillas es la historia que tienen detrás. Y la historia que tienen es que cuando la invasión japonesa de Corea, a finales del siglo XIX y principios del XX, los japoneses se llevaron las grandes colecciones de este tipo de vasijas, se las llevaron a su país o las vendieron a coleccionistas privados, etc. De manera que él, cuando encuentra esa fotografía en la revista, se dedica a buscar por museos de Estados Unidos, de Francia, del Reino Unido, de Alemania, de Japón, por supuesto, a pedir autorización y a ir fotografiando esas vasijas, que para él eran una manera de recuperar una parte del patrimonio cultural coreano. El título de la exposición en realidad está inspirado por estas vasijas de Bon Chan-ku. Esas texturas hablan de ciertas cosas, parece que están ilustrando las características de una vasija, pero esconden lo que tiene detrás. Y lo que tiene detrás a uno le lleva a investigar qué era la dinastía Joseon, qué pasó durante la invasión japonesa y toda la parte de Colonia. Nada de eso está en las vasijas, pero también las fotografías, desde mi punto de vista, son un excelente medio para comunicar otras cosas, para abrir las puertas al conocimiento. Y la belleza, y eso ocurre mucho en Asia, es como esa primera capa que no asusta a la gente, que no la echa hacia atrás. De ahí ese lugar común, esa frase hecha que se utiliza en muchos países de se cazan más moscas con miel que con vinagre. Casi todos los fotógrafos están hablando desde ese punto de vista, utilizando la metáfora para, además de lo que es visible, transportar el significado a algo mucho más complejo y con muchas más capas de significado. Wang Shuyan es un fotógrafo chino que se formó en Londres, que ha tenido con esta serie Xiangwan un
gran reconocimiento. Y a mí me pareció que unas fotos tan difíciles de leer como las de Wang Xujiang, ponerlas en forma de biombo, de alguna manera era también de plantear eso como si detrás del biombo, detrás de esa primera capa visible de sus fotografías, encontraríamos un significado oculto hasta entonces. Lo interesante de Wang Xujiang es que él ha tomado como referencia a este filósofo Ludwig Wittgenstein, que habla mucho del solipsismo. El solipsismo es esta facultad de pensar que solo uno reconoce como verdadero el mundo que ve él. Y esa concepción de cómo miramos la naturaleza, de cómo miramos el mundo, de cómo nos relacionamos con la memoria, le hizo meterse en este proyecto, el Xiangwang, en donde este es como el cuarto capítulo de esa serie y que está fundamentalmente hecha en grandes paisajes con una trama histórica detrás muy importante. Muchas de estas fotografías y algunas de las otras series están hechas en las regiones por donde pasaba la antigua ruta de la seda china, y hay templos, etcétera, que algunas veces han tenido otra utilización de carácter más político, siendo centros de reflexión y de contemplación, y toda esa puesta en cuestión, primero de la historia, segundo de los usos sociales, tercero del poder, etcétera, le ha interesado mucho. Y este trabajo plantea un juego visual a los espectadores, porque cuando uno mira estos paisajes desde lejos los ve perfectamente definidos. Cuanto más te acercas, menos ves, porque él voluntariamente ha rebajado la resolución de sus fotografías para que se haga ese proceso de aproximación y de alejamiento, porque el único momento en que ves eso es en el momento en que te separas. Y me pareció un trabajo extraordinariamente maduro para incluirlo en la exposición y para dialogar con otro tipo de representación de la naturaleza, como es el caso de Qizhou, o con esa versión de la historia enmascarada de Bon Chanku, o con cuestiones relativas a la percepción como las de Wei Xinchong. Wei Xinchong es una artista visual de Singapur, formada en el Royal College of Art en Londres y vive actualmente en Madrid. El trabajo que presenta es el resultado de una residencia artística que hizo en Carrara, en Italia, donde se extraen y se fabrican los mejores mármoles que hay en todo el mundo. Ella desarrolló un proyecto que se llama Suiseki. Es una palabra japonesa que habla de la capacidad de las personas para encontrar en una roca la representación de un paisaje completo. Lo que hizo Wei Xinchong es trabajar con seda, que es lo contrario de la dureza del mármol, de la solidez del mármol y de todas las vinculaciones que tiene el mármol, además en la historia, como concepto de material de trabajo para edificios, está muy vinculado al poder. Y lo que hizo fue representar las texturas del mármol sobre esas telas. La serie se llama Soft Fall, como si fuera una cascada suave, en donde lo que vemos desde lejos como una representación fidedigna, como está hecho sobre seda, llega un momento en el que se retuerce con una contraposición de lo que nosotros tenemos en nuestra percepción y en nuestra memoria asociado al mármol con la suavidad que tiene la seda. Para ella es una manera de facilitarle al espectador una experiencia más sensorial, casi sinestésica, en donde estás jugando con el tacto, con la vista, con algunos de los elementos fundamentales de nuestra percepción sensorial. Qizhou es en realidad un artista visual que de vez en cuando trabaja con fotografía. Él trabaja sobre todo con la percepción, no solamente desde lo visual, sino cómo percibimos las cosas como personas dentro de una sociedad que tiene delante un montón de información que le llega de múltiples sitios. Él dice, al final analizamos la realidad a partir de innumerables fragmentos
que recibimos de redes sociales, de imágenes de la televisión, de publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y con todo eso gestionamos esa información y sacamos un resultado final de lo que pensamos que puede ser la realidad, que no deja de ser una realidad absolutamente subjetiva. Él lo que ha hecho en esta serie son, tanto en ciudades como en invernaderos, una especie de construcción del paisaje. Él dice que fotografió con un telecorto, con un teleobjetivo corto, muchos fragmentos del invernadero y lo hizo a diferentes horas del día. Lo que eso se traduce en fotografía en diferente temperatura de color. Y además todo eso lo pone en fragmentos que todos unidos deberían conformar una imagen de cómo sería el invernadero de verdad. Pero en realidad está construida introduciendo el tiempo, introduciendo la escala, y todo eso también pertenece a la tradición de la pintura china, donde la escala no tenía ninguna importancia en la pintura tradicional de paisaje. Entonces Ji Chou dice que eso puede parecer una foto falsa, pero en realidad el invernadero también es un sitio falso, es una representación de la naturaleza, pero es un duplicado artificial. De manera que él también está reflexionando sobre cuál es nuestra relación con la realidad. Todos esos fragmentos no acaban de encajar y no solo tienen colores diferentes porque ha incluido el tiempo dentro de esa imagen, sino que además tienen texturas distintas. Algunos fragmentos están hechos con papel de arroz, otros con un papel más brillante, otro con un papel mucho más grueso, que pesa más y es más mate, y va mezclando todo eso, de manera que hay un cierto punto en el que uno puede tener la imagen completa, pero en todos los casos siempre se notan las uniones de los fragmentos, que es una manera de trasladar nuestra mirada subjetiva sobre la realidad a un ejemplo concreto en el marco de una obra de arte. Won Sook Teng es también una artista visual de Singapur. Me interesó ver cómo se aproximaba a esa manipulación de la naturaleza que hacemos en los ámbitos urbanos, los seres humanos, y cómo redirigimos su crecimiento, lo controlamos, lo orientamos, etc. En una ciudad que se precia de convertirse en la ciudad verde por excelencia, con jardines en las terrazas. Todo lo que nosotros vemos en ese ámbito de la espectacularización de la ciudad, de cómo la ciudad se vende a sí misma, en el caso de Won Sook Teng, para ella es, sin embargo, una agresión que hacemos a la naturaleza, porque hay espacios dentro de Singapur que han sido diseñados para hacer crecer las plantas en una determinada dirección. Y ella lo que hace casi es una tipología, una taxonomía más bien, de cómo esos fragmentos han sido atados para ir redirigiendo eso. Y cuando vi algunos ejemplos de cómo lo habías puesto en un mosaico regular. Así que le propuse hacer este tipo de exposición, donde imaginariamente conectábamos unas plantas de unas ramas con las siguientes, pero cuando volví a entrar en su página web, que es muy interesante, me encontré con que estaba desarrollando un trabajo, que lo tenía en proceso, sobre la escoliosis, esa deformación de la columna vertebral. Y le escribí y le pregunté, ¿eso puede tener tu interés por la escoliosis con el trabajo sobre las plantas? Y me dijo, es curioso que hayas relacionado eso. Dice, yo no me di cuenta cuando estaba haciendo ese trabajo, hasta que me fui a una importante colección, la colección Wellcome en Londres, y vi un libro dedicado a la escoliosis, y a partir de ahí se me ocurrió hacer el trabajo de investigación, porque yo fui operada de escoliosis cuando tenía 12 años. Ese tema estaba ahí. Lo curioso es que la representación estándar de la escoliosis en estudios, en publicaciones, siempre es un árbol que se cae y que tiene una vara vertical que se la ata al tronco del árbol para ir corrigiendo ese tema. Entonces me pareció fascinante cómo la fotografía muchas veces es capaz de
absorber pulsiones que ni siquiera han llegado a ese ámbito de la consciencia nuestra, pero que están ahí. Y eso es otra de las muchísimas variantes que tiene la fotografía, relacionarse con la botánica, con la antropología, con la sociología, con la psicología, con la arquitectura, con la historia, con la medicina, etc. Y además con el arte. Pero la fotografía no es solamente arte o documentación, tiene todas esas posibilidades, y también me gustaba que muchas de las obras que hay acá también expanden ese espectro de lo que es susceptible de ser abordado mediante la fotografía.